Vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy y te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí en tu lugar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por este maravilloso día, por este domingo. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida y que a través de esta nueva serie que arrancamos el día de hoy puedas estar hablando a cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, que sea este tiempo tuyo, que sea este tiempo para conocerte más, acercarnos más a ti y poder encontrarnos cada día contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. El día de hoy arrancamos una nueva serie que le he puesto como título Regalos Navideños. Dile a la persona que está a tu lado, vamos, dile, ¿qué quieres que te regale? Vamos, dígale. Ay. Regalos Navideños es el nombre de esta nueva serie y precisamente es la serie relacionada a la Navidad. Y durante las próximas 3 semanas, ¿cuántas semanas? 3 semanas, que es precisamente las semanas que faltan para Navidad. Durante estas 3 semanas vamos a ver los diferentes regalos que los sabios del Oriente le llevaron a Jesús. Si usted recuerda esta historia, en la Biblia está que unos sabios del Oriente, o nosotros también culturalmente se han popularizado como los Reyes Magos, ¿sí? Lo que le llevaron, en realidad la Biblia no dice Reyes Magos, la Biblia dice unos sabios del Oriente, y le llevaron 3 regalos. ¿Alguien sabe cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Fueron los 3 regalos. Ahora, si pensamos en llevar regalos a un recién nacido, es un poco extraño hablar de oro, incienso y mirra. De hecho, bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros en nuestra cultura actual es muy diferente los regalos o los obsequios que llevamos ante el nacimiento de un pequeñito. Por ejemplo, bueno, pues a lo mejor oro, tú dices, pues sí me gustaría que me dieran, ¿verdad? Si nace un bebé, si tienes un pequeño, pues ¿a quién le caería bien que le regalaran oro? A los papás, sí, ¿verdad? Pues nos caería bien. Pero quizá incienso y mirra suena un poquito diferente. Lo común que regalemos en un baby shower, ¿qué es? Pañales, mamelucos, ropita, biberones, etcétera, etcétera. Es decir, es extraño, es interesante, no es una casualidad que estos sabios del Oriente hayan regalado estos 3 elementos, y a lo largo de esta serie precisamente vamos a encontrar el porqué y lo que significó cada uno de ellos, porque cuando tú lees la Biblia, una de las cosas que debemos de tener claro es que cada una de las cosas que a veces encontramos tienen un significado. Di conmigo, un significado. Es decir, no están por casualidad, no están ahí nomás por ser casual, sino realmente por una causalidad. Y el contexto de esta historia que encontramos en el segundo capítulo de Mateo es que Jesús nace en Belén durante el reinado de Herodes, y estos hombres sabios, o que culturalmente los conocemos como Reyes Magos, viajaron una gran distancia específicamente para llevarle estos elementos a Jesús. Ahora, ¿cuántos eran? ¿Cuántos? 3. Bueno, en realidad la Biblia no dice. La tradición, creemos, o se dice, o se ha popularizado, y si tú vas a casa de la abuelita o vas a casa de algún familiar o en tu misma casa y tienen ahí la representación del nacimiento de Jesús en figuras, pues ahí tienes a 3 personajes llamados... Pero bien que se lo sabe, oiga, ¿no? Y luego, ¿a cuántos de nosotros nos contaron esa historia de que en diciembre volteabas a ver al cielo y veías ahí 3 estrellas y decían, no, es que ahí vienen los Reyes Magos? ¿A cuántos les contaron esa historia? A ver. Bueno, no quiero romper su corazón, ¿verdad? Pero en realidad, pues no, ¿verdad?
Ahora, la Biblia no habla de Melchor, ¿cómo es? Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no habla de ellos, disculpe que le rompa su corazón. Y de hecho tampoco habla de que fueran tres. En realidad no se sabe cuántos eran. Sí se considera y se cree que esos sabios del Oriente viajaron en caravana, y el motivo por el cual la tradición ha aceptado, o mejor dicho, se ha popularizado que eran tres, es porque eran tres regalos, más no que eran tres sabios o tres reyes magos. Entonces, bueno, eso nada más como brevario cultural para que cuando usted salga de aquí y le pregunten qué fue lo que viste en la congregación, de qué se trató la conferencia, no diga que aprendimos de los tres reyes magos, ¿verdad? Porque sería un poquito que nos rompieron el corazón, puede decir. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 10 en adelante, y vamos a leer esta parte de la historia. Dice: al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron, y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Así que en estas próximas semanas vamos a estudiar el significado de cada uno de ellos, ¿ok? El día de hoy vamos a arrancar, no vamos a hacerlo por orden porque lo quiero organizar. Estas tres conferencias las quiero organizar para cerrar con broche de oro el domingo previo a Navidad. Entonces el día de hoy no lo vamos a hacer en orden, precisamente por lo que significa cada uno de estos elementos, y el día de hoy vamos a iniciar con incienso. Diga conmigo el incienso. Ok. El día de hoy vamos a hablar lo que significa este elemento y por qué estos sabios llevaron incienso a Jesús como parte de un regalo. El incienso era un aceite, y todavía hoy en día lo puedes conseguir en aceite. Sin embargo, en nuestra cultura actual el incienso lo ubicamos más como esas varitas en las que las enciendes y pues despiden un olor entre humo y fragante para poder aromatizar un lugar, una habitación. En aquel entonces el incienso era un aceite en el cual era desprendido de un árbol, y ese aceite lo usaban específicamente en el tabernáculo los sacerdotes, los levitas o el sumo sacerdote durante los sacrificios, y lo que representaba es que ese humo que salía al quemar ese aceite, ese incienso, ese humo se elevaba al cielo y representaba la oración del sacerdote o del sumo sacerdote elevándose al cielo. ¿Me estoy explicando? En Salmo 141, versículo 2, precisamente nos relata esto que te estoy comentando. Dice: recibe mi oración como ofrenda ¿de qué? De incienso. Recibe mi oración como ofrenda de incienso, y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Es decir, el incienso en el Antiguo Testamento, eso era lo que representaba. Ese humo subiendo al cielo para que se elevara nuestra oración al cielo. Ahora, el incienso, al dárselo a Jesús, ese regalo, ese elemento, lo que proféticamente está significando, ojo, Jesús estaba recién nacido. Es decir, todavía no comenzaba su ministerio, todavía la gente no empezaba a ver milagros, prodigios, sanidades, multiplicación. Todavía la gente no lo veía. Sin embargo, Jesús estaba recién nacido, y esos sabios viajaron de una tierra muy lejana por ver una estrella, fueron hacia allá, y uno de los elementos era incienso. Ese incienso, lo que significa proféticamente o lo que está representando es declarar el sacerdocio de Jesús. Y eso es lo que vamos a entrar en detalle el día de hoy para poderlo entender mucho mejor. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes levitas podían entrar al tabernáculo,
Y ellos prácticamente tenían dos funciones. ¿Cuántas funciones? La primera función es, hacían un sacrificio para el perdón de pecados. La segunda función que ellos tenían en hacer oración en nombre del pueblo, es decir, interceder a favor del pueblo para que la furia de Dios no cayera sobre el pueblo. Entonces hay dos elementos claves, diga conmigo, sacrificio y oración. Estos dos elementos era lo que el sacerdote, las dos funciones principales del sacerdote. Ahora, desde la creación del ser humano, ha habido dos polos opuestos, o hemos visto dos naturalezas. Por un lado, la naturaleza pecaminosa de la humanidad, y por otro lado, la santidad de Dios. Diga conmigo, la naturaleza pecaminosa y la santidad de Dios. Ahora, el problema, y como lo vimos en la serie pasada de Verdades a Medias, es que la cultura actual, nuestra sociedad actual, le cuesta trabajo definir, pronunciar o catalogar algo como un pecado. Es decir, cuando culturalmente, socialmente hoy en día, cuando alguien llega y te dice, o cuando alguien le dice a alguien más, oye, no, es que no hagas eso, es pecado, ¿cuál es normalmente la respuesta de la gente? No pasa nada, nos perdona Dios, eres un exagerado. ¿Cómo? Okay, ¿cómo? Justificarse. Pecado es eso, no lo que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo? Vive tu vida, cada quien hace lo que le interese, lo que pueda, estás exagerando, ya lo comentaron, eres un religioso, eres un fanático, ya te están cambiando, ya te están lavando el cerebro, etcétera. Es decir, el pecado lo catalogamos o lo conceptualizamos como algo exagerado, como algo de religión, algo que no es real. Y el detalle, el problema es cuando a las cosas no le damos el peso que representa, ¿sí? Ahora, yo te quiero poner un ejemplo. ¿A cuántos les gustan los helados? ¿Cuántos quisieran ahorita un heladito rico? A ver, ¿de qué sabores les gustan? ¿De qué sabor? Porque aquí en Dolores hay de sabores para aventar para arriba. ¿De qué sabores? Mantecado. ¿Cuál? Vino tinto. Ahorita oramos por ti. ¿Cuál? Chicharrón. Nuez y queso. Lavanda. Galleta. Coco. De gansito. Garambullo. De queso, a mí me gusta la de queso. Imagínate ahorita de ese sabor favorito, un conito aquí afuera, sirviéndote esa bolita de nieve sabrosa. Queso de cabra, ¿sí la ha probado? Buenísima esa de queso de cabra. De piñón. Y vas caminando aquí, ahorita saliendo, y vas caminando hacia la esquina y vas con tu helado disfrutándolo, y en eso volteas y un pájaro que va pasando lo decora. Esa. Le pone la cereza del pastel, del helado. Y la persona que está a tu lado dice, ay, no seas exagerado. A ver, préstame la cuchara, y le quita la decoración del pajarito que le echó a tu helado. Yo te pregunto, ¿te lo comes o no te lo comes? A ver, ¿quién no se lo comería? ¿La mayoría? Ya se manchó. ¿Sí me explico? Ya, a lo mejor sí, ya se lo quitas. A lo mejor los búfalos que venimos de la montaña igual y si estuviéramos allá y nos pasara, dices, bueno, no importa, viene para acá. Con todo y decoración, dice. Ahora,
¿cuál es el punto? ¿Qué significa que Dios es santo? Porque, ponme atención en esto, si no entendemos la santidad de Dios, vamos a tener un enfoque superficial respecto al pecado. Va de nuevo. Si no entendemos la santidad de Dios, tendremos un enfoque superficial respecto al pecado. ¿Qué significa que Dios es santo? La palabra santo viene del griego agios y lo que significa es separado. Es decir, la santidad de Dios representa ser separados. Cuando Dios nos pide que tú y yo seamos santos, no quiere decir que nos van a poner en un nicho, altar, vitrina, con unas velitas ahí, sino lo que nos está pidiendo es que seamos separados para Él. ¿Me estoy explicando? Que seamos apartados para Él. Ahora, el detalle es que cuando no entendemos la santidad de Dios, tratamos de manera superficial el pecado. Y tratamos en esta parte de no seas exagerado. Es más, ahorita aquí hice el ejemplo del helado y que muchos dijeron, no me lo comería. Yo alcancé a escuchar no sé de quién, que digo, ay, qué exagerados. Porque de esa manera, el detalle es cuando eso, y digo, el tema del helado, pues ya cada quien, ¿verdad? Si se lo come con todo y adorno, pues ya cada quien. Pero el problema es que eso lo llevemos, la idea cultural de eso de no seas exagerado, no es para tanto, lo llevemos al plano espiritual. Ahí está el problema. Ahí es donde se vuelve el conflicto. Cuando entonces empezamos a caer con que no, hombre, eres un exagerado. No seas exagerado. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote hacía un sacrificio como pago temporal de los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa lucha entre hacer lo correcto, entre agradar a Dios y esa lucha con la pecaminosidad que hay dentro de nosotros. Entonces, Dios es justo. ¿Dios es qué? Justo. Dios es justo. Y si tú o yo infringimos la ley, si tú o yo nos pasamos un alto, un tránsito justo nos pararía y nos levantaría la infracción. ¿Estás de acuerdo? Es decir, si tú y yo vamos manejando un vehículo y nos pasamos un alto, que tengan cuidado porque ya están poniendo semáforos hasta por debajo de las piedras aquí en Dolores Hidalgo. Dicen que ya nos van a poner un semáforo. No se crea. Pero si tú vas manejando y te pasas un alto y el tránsito te detiene, si ese tránsito es justo, te va a levantar tu infracción. Ahora, si ese tránsito fuera corrupto, te va a decir, pues hay maneras de arreglarlo, joven. Usted dígame, ¿cómo le hacemos? Mire, yo tengo que llevarme su carro en la grúa ahorita, va a perder tiempo, va a hacer esto, ya ahorita ya van a cerrar la oficina, pero pues usted dígame, ¿cómo le hacemos? Eso sería un tránsito corrupto. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios es justo o corrupto? A veces creemos, no, Dios nos va a perdonar. No es para tanto. Pues si Dios es bueno. A veces tenemos esa idea equivocada. A veces tenemos la idea de que, pues si Dios es bueno, nos va a perdonar todo. A veces creemos que Dios va a tener una balanza de las cosas buenas que hemos hecho en la vida y tenemos esa idea porque culturalmente se nos va metiendo esa idea, pero es la misma. Imagínate entonces que te para ese tránsito y te dice, híjoles, pues joven, se pasó el alto, pero yo me acuerdo de usted que el otro día le dio a la viejita que pide aquí en los semáforos, ándele, váyase.
A lo mejor tú dirías, no, pues sí, está bien que lo haga eso, pero te lo pongo al revés. Imagínate que una persona te asalta, lo cancelamos en el nombre de Jesús, o te roba algo a ti y tú metes una denuncia y esa persona la detienen, la presentan ante un juez. Alguien que hizo algo en contra tuya o de un familiar tuyo, y el juez dice, pues sí, usted es culpable de lo que le hizo a esta familia, pero ¿sabe qué? Que yo me acuerdo que usted ha hecho también cosas buenas. Ándele, váyase. ¿Sería un juez justo o sería injusto? Y ahí sí respingaríamos. Oye, él tiene que pagar por lo que... Si anteriormente le ayudó una viejita saliendo de Soriana, de bodega, de lo que sea, bueno, pues qué bueno que lo hizo. Pero si él cometió un delito, tiene que... Entonces, Dios, que es justo, es exactamente igual con nosotros. Es exactamente igual. Si tú y yo infringimos, tenemos que pagar. Pero entonces Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, fueron destituidos de ese lugar de conexión tan cercana a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. El Dios, siendo santo, no puede convivir con el pecado. Por eso la Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden convivir. Ahora, ponme atención en esto. En el Antiguo Testamento, Dios proveyó la manera de poder traer perdón de pecados a su pueblo. Es decir, el pecado, el infringir la ley de Dios, es necesario que el que lo infringe tiene que pagar de alguna manera. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios estableció la manera de que el perdón de pecados sería a través del sacrificio de un animal sin mancha, del sacrificio de un cordero, de un cabrito, de un macho cabrío, a través del sacrificio de un animal inocente, y que la sangre de ese macho cabrío fuera derramada. Entonces vendría el perdón del pecado para el pueblo. Es decir, Dios de alguna manera, no sé si me estoy explicando, Dios de alguna manera tenía que, al ser justo, tenía que cobrar la deuda que le teníamos. Por ejemplo, imagínate que tu hijo se endeuda de alguna forma, y entonces tú dices, bueno, tranquilos, sí, mi hijo merece esto, pero yo voy a pagar. ¿Me estoy explicando? Y entonces tú subsanas esa situación de él. Ahora, lo que hizo Dios es que Dios, al amarnos tanto, al tener misericordia de nosotros, lo que Él hace es proveer la salida para poder recibir ese perdón. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos están conmigo? Digan amén los que están dormidos. Casi se le va, pero sí la alcanzó. Salud. Ok, entonces, en el Antiguo Testamento, un animal tenía que pagar. Un animal inocente tenía que ser sacrificado por el sumo sacerdote una vez al año, entrando al lugar santísimo, entrando al tabernáculo, y se encendía ese incienso para que la oración, la intercesión del sumo sacerdote por el pueblo subiera como un olor fragante y viniera el perdón de pecado sobre el pueblo. Ahora, yo no sé si alguna vez has escuchado esa frase de chivo expiatorio. Precisamente vino de esto. El chivo expiatorio es porque el sacerdote tomaba precisamente ese macho cabrío y, sin deberlas ni temerlas, ese macho cabrío, sin ser culpable de nada,
era sacrificado por el perdón de pecados. Ahora, suena extremo, suena injusto, es verdad, pero debemos de entender que Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, Él tiene que castigar el pecado. Pero diga conmigo, pero también es misericordioso. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Dios es justo, pero también es... Y Dios te ama. Y Dios te ama tanto. Y esto es lo hermoso, que Él toma ese precio y Él lo paga. Es como, volvemos a esta parte, imagínate que tú o yo cometemos un delito, nos detienen, nos levantan la infracción o nos ponen la multa, y llega alguien y se estaciona detrás de ti, saca la tarjeta y dice: yo la pago. Eso sería maravilloso. Y más si esa deuda es impagable. Veamos y leamos Hebreos 10:10. Y aquí vemos lo que ahora sucede con el nuevo pacto. Jesús, al nacer Jesús, Él establece un nuevo pacto. Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Es decir, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, la manera para el perdón de pecado era a través de ese sacrificio de ese animal inocente. Dios, en ese amor por nosotros y a través de un nuevo pacto, manda a Jesús, y por eso Jesús tenía que morir en la cruz. Por esta razón que te estoy explicando de la manera en que alguien tenía que pagar el precio para rescatarte a ti. Es decir, Dios en su naturaleza justa tenía que cobrártela a ti y a mí nuestro pecado. Pero en su naturaleza misericordiosa, en su naturaleza de amor, Él dice: pero yo pago esta deuda. Y entonces, desde el Antiguo Testamento, Él provió la manera para que la justicia de Dios no cayera sobre su pueblo. Y por otro lado, ahora en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos neotestamentarios, que es a partir de Jesucristo hacia hoy nosotros, Él establece un nuevo pacto y Él envía a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree mas tenga vida eterna. Ahora, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y ese algo es entregar nuestra vida a Jesús. Ese algo no solamente es: ok, pues ya estamos en el nuevo pacto, pues listo, ya Dios es bueno, Dios es amor y nos va a poner en una balanza a todos. No. Él no va a poner en una balanza las cosas buenas o malas que hayas hecho en esta vida, a ver cuál pesa más para castigarte o perdonarte. Él tampoco va a simplemente: ok, pues como ya estamos en tiempos del Nuevo Testamento, la gracia es para todos. No, la gracia es para aquellos que reciben a Jesús en su corazón. Y es por eso la necesidad de compartir a la gente de Jesús. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lo quiero leer de nuevo, este versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿No tenemos qué? Que no pueda compadecerse, que no pueda entenderte, que no pueda entender tu debilidad, que no pueda entender la situación por la que estés pasando, sino uno, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo de la misma manera en la que nosotros hemos sido tentados, aunque Él sin pecado.
En esta serie, amado, la intención principal es poder estudiar el significado del nacimiento de Jesús. Este mes es muy representativo para la mayor parte del mundo. Es un mes representativo porque la mayoría de las culturas en el mundo celebran el nacimiento de Jesús. Aunque también debemos de ser muy cuidadosos, porque hoy en día se está filtrando más una corriente cultural de felices fiestas en lugar de feliz Navidad. Y yo te recomiendo a ti, incluso hasta ese mensaje que mandes, hasta esa felicitación, hasta ese abrazo que des en el último día de clases o en la fiesta de fin de año de tu trabajo o cualquier actividad. Seamos cuidadosos, porque hoy en día se está filtrando más ese de felices fiestas, cuando en realidad lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Es feliz Navidad. Sabemos también que Jesús no nació en diciembre, que Jesús no nació el 24. Se ha aceptado culturalmente esa fecha. Hay más probabilidad de que Jesús haya nacido alrededor de nuestro mes de septiembre actualmente. Pero como celebramos el Día de la Independencia, no podíamos poner ese día. No se cree, ese es chiste. Pero este mes la gente está más receptiva. ¿Sabes? Para algunos es un mes muy feliz. Es un mes que a mucha gente le gusta. Tema de las luces, decoración. ¿Cómo? El aguinaldo, aleluya, gloria a Dios. Cuando lo tenía, ya no lo tengo. Pero para otros es un mes triste. Es un mes de soledad. Es un mes de recuerdo, de nostalgia. Pero lo más importante, amado, lo más importante es que podamos entender el significado de lo que Jesús representa al nacer. Y el incienso nos muestra un primer atributo del por qué Jesús tuvo que nacer y morir. El incienso nos muestra que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que hay un nuevo pacto, que ya no es necesario que traigas un cordero, un cabrito, para que tu pecado sea perdonado, que ya no es necesario ese tabernáculo en donde una vez al año el sumo sacerdote o constantemente los sacerdotes levitas ingresaban para poder hacer ese sacrificio y que la sangre fuera derramada sobre una de las secciones del arca del pacto. Hoy en día ya no es necesario eso, porque en una vez y de una sola, una para siempre, vino Jesucristo a morir por ti y por mí. Y ese sacrificio perfecto hoy es Jesús nuestro sumo sacerdote. Y como lo leímos hace un momento, en Él tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque nos entiende, porque en Él fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Él entiende tus debilidades, Él entiende lo que estás pasando. Él pasó por muchas cosas que quizá tú o yo hemos pasado. Jesús pasó por traiciones, personas cercanas lo traicionaron, fue acusado por cosas que no hizo, fue rechazado por su propio pueblo, e incluso
En momentos Él se sintió abandonado, se sintió solo. Estando en la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el pecado estaba cayendo sobre Él y la luz no puede tener comunión con las tinieblas. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Es decir, Dios envió, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Dios mismo, siendo Dios, se despojó de su lugar para venir a nosotros y poder traernos salvación. Y Él te entiende tal y como eres. Y lo único que nos corresponde a ti y a mí es decirle: Señor, mi vida es para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no le caiga la justicia, para que todo aquel que en Él cree no tenga que pagar esa multa, esa infracción, porque tú y yo somos pecadores, porque tú y yo, nuestra naturaleza pecaminosa prevalece, aunque ya no nos deleitamos en el pecado. ¿Cuántos ya no se deleitan en el pecado? Los demás se deleitan en el pecado. A ver, ¿cuántos ya no nos deleitamos en el pecado? Amén. Es decir, antes de que recibieras a Jesús en tu vida, antes de que el Espíritu Santo estuviera en ti, te gozabas por esas tranzas que nadie se daba cuenta. Te gozabas por ese pecado que nadie se daba cuenta. Pero ahora el Espíritu Santo redarguye, y el Espíritu Santo, cuando tú y yo caemos, tropezamos, le hablamos mal a nuestra esposa, le hablas mal a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, caes en pornografía, caes en lujuria, caes en chisme, en murmuración, en lo que sea, hay alguien que es el Espíritu Santo que te dice: la estás regando, te estás equivocando, estás tomando un camino incorrecto. Tu actitud no es la correcta. Y ya no nos gozamos en el pecado. Luchamos contra el pecado. Pero aún así dice la Biblia que todos somos pecadores. Y el pecado amerita el castigo, porque es la infracción hacia Dios. Pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, dijo: yo lo pago por ti. Y el incienso, ese regalo que los sabios llevan a Jesús, representaba proféticamente que el nacimiento de Él sería la muestra del sacerdocio de Jesús, en el cual Él pondría su vida por nosotros. Y la oración, la intercesión por su pueblo subiría como un olor fragante a favor de su pueblo. Ponte sobre tus pies. Y quiero cerrar con este versículo. Hebreos 4:16 dice: por tanto, leámoslo todos juntos. Por tanto, acerquémonos. ¿Qué dice? ¿Cómo nos podemos acercar? Confiadamente al trono de la gracia. Es decir, la gracia, ese regalo inmerecido, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. ¿Y qué dice? Y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Yo no sé si tú el día de hoy necesitas ayuda en algo. Yo no sé si el día de hoy tú estés pasando por una situación que digas:
Dios, necesito tu ayuda. Yo no sé si necesitas ayuda en tus finanzas, en tu relación familiar, en un problema de salud. Yo no sé si necesitas ayuda en la relación con tus padres, en la relación con tus hijos. Yo no sé si necesitas ayuda en un problema, en una situación de depresión, de soledad. Pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia dice que podemos acercarnos al sumo sacerdote y que puedes ir tal cual y como eres, y que puedes abrir tu corazón, acercarte a Él y decirle: te necesito. Y Él no te va a juzgar. Porque Él te va a recibir. Y por eso la Biblia dice que Él está a la puerta tocando, a la puerta de tu corazón. Esperando a que tú abras. Así que cierra tus ojos. Padre, el día de hoy te damos tantas gracias, Señor. Porque confiadamente podemos ir a ti. Si tú el día de hoy, amado, estás pasando por un momento difícil, por un momento en el que necesitas esa ayuda de la que leímos al final, y todos con los ojos cerrados, pero si eres tú esa persona, yo quiero pedirte que ahí en tu lugar, sin métodos, sin pasos, sin paso 1, paso 2, paso 3, sin una oración elaborada, sin algo que tengas que leer y repetir, ahí en tu lugar, de una manera muy personal y con tus ojos cerrados, simplemente en voz baja, tú puedas decirle: Padre, te necesito. Y puedas hablarle ahí de manera honesta, porque Él te recibe, Él te escucha, sin ningún método, sin ningún paso, sin ninguna estructura, tal y como eres, con tus fallas, con tus aciertos, así como eres, así como has venido el día de hoy. Él te dice: hijo, hija, te amo, y por eso morí por ti, y por eso pagué el precio, para que cuando tú te acercas a mí puedas encontrar esa gracia en todo momento de ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, toca el corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, y siente ese abrazo del Padre. Abre esa puerta que Él está tocando. Toma este tiempo adicional para acercarte confiadamente a Él. Cuán bueno es habitar, cuán bueno es estar aquí, cuán bueno es estar juntos como familia espiritual, cuán bueno es estar un día en la presencia y en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Si tú el día de hoy deseas abrir esa puerta de tu corazón y decirle a Dios, decirle a Jesús que abres esa puerta, ya sea que la abras por primera vez o te reconcilies con Él, haz conmigo esta oración.
Si tú deseas dar ese paso, repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por este domingo. Te pido perdón cuando he pecado contra ti. Quiero recibir tu gracia, ese regalo de que tú pagaste la deuda por mí. Abro mi corazón a ti. El día de hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida, creyendo que te entregaste por mí para poder recibir la vida eterna. Te damos tantas gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.